Hola, me llamo Roger y hoy les voy a mostrar el proceso de cómo dibujar a Gogeta vs Broly. Les invito a que se suscriban a este pequeño canal, ya que habrá más y mucho mejor contenido. Bueno, si quieren tener unas mejores proporciones, les recomiendo usar la cuadrícula, ya que nos guía perfectamente. Un consejo que les puede servir para proporcionar mejor sus dibujos es poner figuras. Ojo, no figuras perfectas, pero sí que se noten así como lo hago. Un semicírculo para la cabeza de Gogeta. También utilicé esta técnica en los brazos usando un rectángulo. Y en el cuerpo usando más figuras que se puedan parecer. Al terminar los brazos empiezo con la espalda y cabeza, que solo son figuras y moldearlos al usar cuadrícula. Así que me paso al pantalón. Realmente solo usé 2 semi-rectángulos y les di forma. Puse un poco de arrugas en el pantalón, al igual que su venda. Bueno, después de dibujar a Gogeta, me paso al mamadísimo señor Broly, el cual me tardé más de lo que piensan, pero no es más que lo mismo que Gogeta, hacer figuras no perfectas y moldearlas. En este dibujo intento hacer un poco más a mi estilo, ya que la cara le cambió un poco a Broly, pues no se notaba mucho. Y este Broly tiene demasiado músculo. ¡Wow! ¡Oh my God! Bueno, después de esto paso a dar un poco más de detalle y empiezo a delinear. No se preocupen si no tienen un estilógrafo, pero si tienen dinero ahorrado lo pueden ocupar, ya que ayuda demasiado, ya que se seca rápido y la pluma se tarda en secar y pues mancha. Pero con una pluma y muchas ganas de dibujar se pueden hacer muchas cosas. Les dejo con el delineado. Nos vemos. Bueno, ya inicié el coloreado, así que empiezo a colorear a Gogeta y empiezo por la piel, ya que se me facilita empezar ahí, pero ustedes pueden iniciar por donde sea, pero sí les recomiendo que empiecen en zonas claras. Para poder hacer que se vea una piel más suave y que se combinen bien los colores, les recomiendo colorear por capas. Primero el color base. En este caso, como coloreo la piel, el color base sería un color piel o durazno y pasarlo suavemente. Después pasar una capa de color ladrillo o color rojizo, ojo, muy suave. Y después pasar un color fuerte, en este caso un café. Y después volver a pasar el color base, en este caso el color piel o durazno. Y nos deja un coloreado uniforme, limpio y muy agradable a la vista. En la parte de los hombres de su chaqueta de Gogeta, inicio a colorear las partes oscuras. Empecé con un color base, un color dorado. Y pasé después una capa muy suave de naranja y amarillo, también muy suaves. Y al final volví a pasar el color base, en este caso el dorado. Y en las partes claras solo pasé un amarillo claro. En su pantalón usé un gris claro. Y solo lo puse en sus respectivas sombras y en su venda. ¿Otra vez tú? No, ya vete, ya. Su pantalón usé un gris claro y solo lo puse en sus respectivas sombras. Y en su venda pasé las zonas oscuras un azul noche y en las claras muy suavemente azul marino, combinándolo con morado. Y al final, para cerrar esta combinación, un poco de blanco.
En la parte negra de la chaqueta de Gogeta coloreo de gris zonas claras y zonas obscuras de negro. En Broly hago lo mismo, inicio por la piel, poniendo una capa base de color piel o durazno y agregando un color ladrillo o color rojizo, muy suave. Después agrego un color café y al finalizar agrego el color base, color piel o durazno. En su pantalón coloreo las zonas claras con un color mora y para las zonas oscuras un color violeta. Y en sus muñequeras utilizo negro en zonas oscuras y gris en zonas claras. Y en su tipo de bata utilizo un verde claro y un amarillo limón o un amarillo claro. En su cabello utilizo verde claro y un amarillo claro o limón, igual que la bata. Y ya solo coloreo café claro y café oscuro para el piso. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Les agradezco mucho que lo hayan visto. Y recuerden que si quieren ver más contenido como este se pueden suscribir y activar la campanita para no perderse ninguno de estos videos. Y muchas gracias por verlo. No, me acabo de dar cuenta que no tengo más videos en este canal para ponerlos en la otra. Ya me voy.